Bien, acabamos de hablar de distribución normal. Ahora vamos a hacer referencia a otras distribuciones de probabilidad con las que nos vamos a encontrar, sobre todo en lo que se refiere a variables discretas, como por ejemplo en los ensayos microbiológicos. Vamos a hacer una pequeña síntesis, un resumen, y después las aplicaciones ya más específicas la vamos a tratar justamente en el módulo de validación y evaluación de la incertidumbre de métodos de ensayos microbiológicos y en algún otro módulo donde también se amerite, ¿no? Obviamente, quienes no vayan a hacer esos otros módulos tienen toda la libertad de efectuar todas las consultas que necesiten. Bien, comenzamos con lo que es la distribución binomial. Y esta distribución se entiende en base a un ejemplo. Por ejemplo, el tirar una moneda donde tenemos caro cruz, también se le suele decir caro seca, a los dos lados de la moneda, ¿no? O caro sello en otros países, etc. Entonces, tenemos dos posibilidades. Si nosotros pensamos en que salga cara, tenemos una posibilidad de éxito, de que salga cara, y una posibilidad de fracaso, digámoslo, de que salga cruz o la otra cara de esta moneda. Vamos a suponer que tenemos una moneda y en vez de llamarle cara o cruz, le vamos a llamar lado A y lado B, para hacerlo más simple en cuanto a la notación. Entonces, si tiramos una sola vez la moneda o tiramos una sola moneda, tenemos la posibilidad del 50% de que salga el lado A y la posibilidad o la probabilidad del 50% de que salga el lado B. ¿Sí? Eso está claro. Si la moneda no está cargada, trucada, por decirlo de alguna forma, tenemos esa posibilidad. ¿Sí? Esto sería, digamos, para una prueba, le llamamos así. En el caso de que nosotros hagamos o efectuemos dos pruebas, es decir, que tiremos una moneda y después volvamos a tirar esa misma moneda o tiremos dos monedas juntas, bueno, tenemos la posibilidad de que en la primera tirada obtengamos A y A, tenemos la posibilidad de que tiremos también y obtengamos B y B, y tenemos la posibilidad de que una moneda sea A y la otra B, y la posibilidad de que en la otra tirada, en el otro intento, la moneda sea B y la sea A. Entonces, estas son las cuatro probables salidas, los cuatro probables resultados. Las dos monedas del lado A, las dos monedas del lado B, la moneda primera A y la segunda B, la moneda primera B y la segunda A. Ahora, si hacemos tres ensayos, o tres pruebas, o tiramos una moneda, volvemos a tirar esa moneda y volvemos a tirarla nuevamente, o tiramos tres monedas al mismo tiempo, del mismo tipo, obviamente. Bueno, tenemos también varias posibilidades. Las primeras, que salgan A y A, que salgan B, 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 y después las combinaciones posibles. Por ejemplo, A, B, A, B y B, y después B, B, perdón, y A, B, A y A, y finalmente tendremos a B, A y B, y A, B y A. Entonces, bueno, verifiquemos que no haya ningún resultado repetido. Bueno, tenemos entonces las 8 posibilidades si tenemos el caso de tres pruebas. En el PowerPoint veíamos esta tabla. Esto se llama el triángulo de Pascal, donde se indica el número de pruebas, por ejemplo, donde tenemos la posibilidad de obtener o una cara o la otra, A o B. En el caso de dos pruebas, teníamos, bueno, en el caso de obtener las dos caras, las dos cruces, o los dos lado A y los dos lado B,
y después las dos combinaciones posibles, A y B y B y A. En el caso que acabamos de hacer, de las tres pruebas, bueno, tenemos de un lado la posibilidad de tener todos lado A, todos lado B, y después las combinaciones, que son 6 más, que son las que nosotros dedujimos ahí en la tabla de Excel. Entonces, estas son las posibles salidas que podemos nosotros construir para esta, para esta serie de resultados en base a la cantidad de pruebas que nosotros hacemos. Como vemos, la característica del triángulo de Pascal es que uno puede, por ejemplo, si quiere obtener, para obtener el número que sigue, 1 y 1, obtenemos 2, sumamos los dos números anteriores, ¿sí? Si queremos obtener este número, 3, sumamos este más este. Si queremos obtener este otro 3, sumamos este más este, y siempre uno está de ese otro lado. Si queremos obtener 4, sumamos 3 más 1, 4, 3 más 3, 6, 1 más 3, 4, y siempre en las diagonales está el valor 1. Bueno, una curiosidad, por decirlo de alguna manera, bastante útil en esta disciplina y en otras también. Bien, acá lo tenemos graficado. Esto está hecho en Minitab y se puede obtener para los posibles resultados, ¿sí? En el caso del lado A y el lado B, la probabilidad es del 50%, es una distribución binomial, y la probabilidad de que salga éxito o fracaso, salga A o B, cara o cruz, es del 50%. En este otro caso, donde ahora realizamos n igual a 2 pruebas, en este caso es una sola prueba, tiramos la moneda una sola vez, o sale cara, o sale seca, o sale sello, o sale cruz, como le quieran llamar. En este caso tenemos dos pruebas, tiramos dos monedas al mismo tiempo, o una moneda a continuación de la otra, como vemos. La probabilidad, obviamente, de que salga cara o cruz sigue siendo la misma, 50%. ¿Sí? La probabilidad entonces de obtener dos caras, la probabilidad de obtener dos cruces, es de alrededor del, no, es del 25%, 0.25, y la probabilidad de obtener la combinación de ambas, 1 y 2, 2 y 1, bueno, es del 50%. Y bueno, y así con el resto, ¿no? Vemos cómo vamos obteniendo una distribución binomial para una variable discreta donde el máximo de probabilidad se aumenta hacia el centro y disminuye hacia los extremos básicamente, ¿sí? Y obviamente mientras más pruebas vamos realizando, ya tenemos mayor cantidad de barras, y obviamente esto creo que es bastante instintivo. La probabilidad de que al tirar, por ejemplo en este caso, n igual, al tirar 4 veces una moneda o al tirar 4 monedas, las 4 monedas salgan todas caras o todas cruces, es bastante más baja. Siempre la probabilidad es que los lados A y B salgan mezclados. Acá tenemos entonces la ecuación matemática de esta ecuación binomial. Aquí lo tenemos expresado, donde Px es la probabilidad de hallar X individuos en una muestra, la probabilidad de obtener todas caras o todas cruces en una cantidad n de repeticiones de la prueba. Por ejemplo, si tiramos 3 monedas, estamos repitiendo 3 veces la prueba. Si tiramos una moneda a continuación de la otra, estamos también repitiendo 3 veces la prueba, ¿no? Entonces, P es la probabilidad de, bueno, en 3 tiradas, hallar todas caras, todas cruces, o la primera cara y las dos cruces, bueno, etc. ¿Sí? N es entonces el número que repetimos la prueba. Q es la probabilidad de que, por ejemplo, una muestra no esté contaminada, o la probabilidad de encontrar cara. Y P es la probabilidad de que, por ejemplo, una muestra sí esté contaminada, o la probabilidad de obtener el otro lado, el lado opuesto. Tenemos entonces a esta expresión que nos va a permitir esa probabilidad X de la que hablábamos, ¿no? Como dijimos, se llama distribución binomial. La característica de las distribuciones binomiales es que la varianza es inferior a la media.
En una distribución normal, la varianza es independiente de la media. Puede ser mayor, puede ser menor, no hay dependencia entre una y otra. Sí, esto va a ocurrir en la distribución binomial, ¿no? La media es igual a n por p, por lo tanto de acá podemos calcular p, haciendo obviamente la división entre la media y n. Y la varianza es n por p por q. Bueno, algunas características que hacen que esta distribución binomial se transforme en una distribución de Poisson, que vamos a ver más adelante, que es cuando la probabilidad de que, ya yendo digamos a cuestiones analíticas, de que una muestra esté contaminada, por ejemplo con un microorganismo, o yendo al caso de la moneda, P tiende a 0, por ejemplo, sería una moneda que está trucada y las probabilidades de obtener cruz son muy bajas, ¿no? Llegando a 0. No sé cómo se haría. Si eso puede existir en el mundo físico, supongo que sí. Pero básicamente esa sería la analogía con la moneda, con la moneda. Y también va a converger, ya vamos a ver, con una distribución de Poisson para cuando la cantidad de pruebas que yo voy a hacer son infinitas o son muy grandes. Estamos hablando, por ejemplo, para, en términos prácticos, una muestra de agua potable, ¿no? Todos sabemos que el agua potable tiene una cantidad de microorganismos bastante baja, pues está clorada y demás cuestiones. Entonces, este tipo de distribución de Poisson aplica a ese tipo de muestras, donde la concentración de microorganismos es muy baja, la probabilidad de hallar un microorganismo o de hallar contaminación por microorganismos es muy baja, tiende a 0, y donde obviamente la muestra es bastante grande. O la cantidad de muestras de submuestras que yo puedo tomar de esa muestra es elevada. Bien, acá tenemos un ejercicio para ver cómo aplicamos la distribución binomial. En una muestra de 100 peces, de 100 truchas de criadero, el nivel medio de esporas de Clostridium botulinum detectados fue de 2 esporas por ejemplar. Ese es el nivel medio. Imaginemos esa matriz, por decirlo de alguna manera, donde nosotros hacemos, por ejemplo, 10 repeticiones y de esa, o tomamos un pez, lo dividimos en 10 partes, en 10 submuestras, lo procesamos, obviamente lo dividimos, habrá que ver cómo es el ensayo microbiológico, o el ensayo en este caso para determinar el número de esporas. Encontramos que de esas 10 muestras solo hallamos en promedio 2. Hay 10 esporas, una espora como dice acá. Se cree que, o se sabe, o se conoce bastante bien, que la máxima prevalencia probable de contaminación es de 10 esporas por ejemplar. Entonces nosotros de esas 10 esporas, ¿sí?, que equivalen a 10 pruebas, a 10 ensayos, nosotros solo somos capaces de detectar en promedio 2. Bien, entonces vamos a preguntarnos cuál es la distribución de frecuencia y cuáles son las posibilidades de no detectar el organismo, ¿sí? Así, si hay 10, por ejemplo, nosotros en promedio detectamos 2, pero eventualmente podemos detectar 3, 4, 5 e incluso podemos detectar 0, no detectar nada. Bien, determinamos en base a la expresión de probabilidad P, que es igual a X sobre N, donde, bueno, como dijimos, X es el valor medio que nosotros somos capaces de detectar y 10 es la máxima cantidad de esporas que podemos hallar. Entonces tenemos una probabilidad media de 0.2 o 2 en 10 o 20 en 100, una probabilidad del 20%. Después determinamos Q, que como dijimos, Q es la probabilidad de que la muestra no esté contaminada y P es la probabilidad de que la muestra sí esté contaminada. Justamente es esto, son obviamente mutuamente dependientes. Aquí estamos teniendo en cuenta que las probabilidades no se modifican, que Q y P no se modifican, ¿no? Sería equivalente a tirar 10 monedas, por ejemplo.
Bueno, ahí las probabilidades de que salga un lado u otro es del 50%. Aquí la probabilidad ha cambiado un poco. Para un lado se ha aumentado, digamos, es más probable no encontrar que sí encontrar esa espora. Entonces son probabilidades mutuamente dependientes entre sí y no cambian, se mantienen 0.2 a pesar de las pruebas que yo hago. ¿Cómo sería el equivalente a tirar una moneda? Estas probabilidades cambiarían, por ejemplo, si tengo, vamos a suponer, en un saco, en una bolsa, 10 bolitas de color rojo y 10 bolitas de color verde. Entonces, hago la primera prueba, extraigo la primera bolita verde, y ya me van a quedar 9 bolitas verdes y 10 bolitas rojas. Entonces, la probabilidad ahora de obtener una nueva bolita verde ya no va a ser del 50%, sino que se va a modificar, porque ya no tengo 10 y 10, sino que tengo 9 y 10. A medida que yo voy aplicando nuevas pruebas, esa probabilidad va disminuyendo, cosa que aquí suponemos que no ocurre. Entonces, cada vez que nosotros realizamos una prueba, esas probabilidades se van manteniendo. Bien, entonces hacemos el cálculo usando la expresión que veíamos recién. Entonces, la probabilidad reemplazamos, ¿sí? Reemplazamos n factorial. Recuerdan que n factorial de 3 es 3 por 2 por 1. N factorial de 10 es 10 por 9 por 8, etc. ¿Sí? Hacemos la cuenta. Para el caso de 0 es bastante simple. Reemplazamos n por 10. N por 10. Reemplazamos x por el valor que yo quiero, en este caso, determinar. Quiero saber cuál es la probabilidad de no encontrar una espora, es 0. Bueno, hago la cuenta y me da 0.1073. Si yo quiero ahora calcular la probabilidad de encontrar una espora, bueno, en lugar de 0, reemplazo por 1, factorial, y voy determinando. Esto lo puedo hacer fácilmente con Excel. Vamos a abrir la hoja de Excel y a realizar ahí el cálculo. Bien, vamos a una función, se llama también, yo me la acuerdo de memoria, está en la parte estadística. Vamos a escribir distribución binomial.n, dister.binom.n, ¿sí? Hacemos clic ahí en fx para que nos muestre qué es cada cosa, y ahí me pregunta el número de éxitos. Yo quiero saber, en realidad, éxito en este caso va a ser obtener una espora. En este caso quiero saber cuál es la probabilidad de obtener 0 esporas. ¿Cuántas pruebas voy a hacer? ¿Cuánto es n? 10. ¿Cuál es la probabilidad de éxito? Dijimos que era del 20%, entonces 0.2. Y bueno, acá me pregunta, como había pasado con la distribución normal en la función de Excel, si voy a calcular la probabilidad acumulada o solamente quiero saber la probabilidad de ese punto en particular. Entonces acá voy a escribir falso porque me interesa obtener solamente, como dice acá, la probabilidad bruta. Entonces escribo falso. Y ya tengo ahí el valor, 0.1073. ¿Okay? Esto entonces es para el valor de x igual a 0. Si yo quiero saber cuál es la probabilidad de obtener bueno, podemos cambiarla acá y en vez de colocar 0 vamos a colocar esta casilla. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de obtener 1? La probabilidad de obtener 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ya que estamos. Y hacemos doble clic y ahí entonces podemos ver. Esa probabilidad se hace mayor hacia el valor medio. Fíjense que 2 era el valor medio, 0.30, 0.20, 0.080. Y yo con esto puedo construir una gráfica de barras, ¿sí? O una gráfica cualquiera, la vamos a llamar P, la probabilidad de éxito, le vamos a llamar ahí. Construimos la gráfica. Entonces ahí tengo mi gráfica de probabilidad, que empieza desde 0. Como ven, no tiene una forma de campana, sino que es una campana, por decirlo, sesgada, una campana asimétrica.
Bueno, uno le puede poner líneas, lo que sea, a eso que vemos ahí. Esto también se puede hacer con Minitab. Minitab también tiene en la parte de gráfica, como hemos visto, gráfica de distribución de probabilidad. Podemos ver esta, por ejemplo, una sola. Vamos ahí justamente dentro de todas las distribuciones tenemos la binomial, número de ensayos 10, probabilidad del evento, probabilidad de éxito 0.20, después Minitab calcula el resto y le damos aceptar y nos muestra la gráfica parecida a la que hemos visto. Ahí vemos entonces el valor de probabilidad, 0.10, cerca de 0.10 y algo, 0.25, mayor para el valor medio, etc. Eso lo copiamos y lo pegamos acá. Bueno, ahí tenemos la tablita con la cantidad de esporas y las probabilidades de encontrarla en esos 10 ensayos, la probabilidad de encontrar 0, de encontrar 1, bueno, lo que acabamos de calcular con Excel y con Minitab, la frecuencia, ¿sí? En función de una fracción y acá la frecuencia como un entero. Acá tenemos una serie de gráficos que también ustedes pueden reproducir fácilmente con Minitab, que lo acabamos de hacer, o algo parecido, donde para una misma cantidad de pruebas tenemos distintos valores de probabilidades para un evento, por ejemplo la aparición o la detección de una espora. Probabilidad de 0,1, la probabilidad de 0,2, probabilidad de 0,3, a medida que esa probabilidad se igualan, digamos, tanto la probabilidad de éxito como de fracaso, de encontrar o de no encontrar, etcétera, hace que esa campana se vuelva simétrica. Acá tenemos una mayor cantidad de pruebas. Bueno, vemos cómo eso evoluciona, ¿sí? Vamos ahora entonces a hablar de la probabilidad, perdón, de la distribución de Poisson. Ahí tenemos la expresión matemática de la distribución de Poisson, de la expresión de la distribución de Poisson, donde es, bueno, la base de los logaritmos naturales. Tenemos el parámetro lambda y x. Bueno, Px viene a ser lo mismo de siempre, es la probabilidad de que x individuos ocurren en una unidad de muestreo. En este caso ya estamos hablando de encontrar, por ejemplo, microorganismos. Lo estamos aplicando, pero esto tiene múltiple aplicación, ¿no? En distintas disciplinas de las actividades humanas. Lambda se denomina como el parámetro de Poisson. Lambda es igual a la media y igual a la varianza. Una característica que la hace muy especial a la distribución de Poisson es que la varianza es igual a la media, ¿sí? En el caso anterior, ¿se acuerdan? La varianza era menor que la media. En este caso es igual a la media. Bueno, ahí como calculamos la media, como calculamos la varianza, etc. La distribución de Poisson, como habíamos visto recién en la distribución binomial, es un caso especial de la distribución binomial. Está asociada a eventos raros. La probabilidad de encontrar un microorganismo es baja y tiende a la normalidad cuando lambda, es decir, cuando la varianza, cuando la media es grande. ¿Sí? Es decir, esto ocurre cuando p tiende a 0, cuando n tiende a infinito y cuando la varianza tiende a mu. Esto es, entonces, distribución de Poisson. Esta es la que, bueno, ya después cuando avancemos en validación y sobre todo en lo que es cálculo de incertidumbre, vamos a usar esta función estadística, esta función matemático-estadística para determinar lo que vamos a llamar la variabilidad estadística en una determinación microbiológica. Así como nosotros en un método de ensayo físico, en una calibración, en un método de ensayo físico podíamos determinar el error aleatorio. Bueno, aquí también en un método microbiológico vamos a poder determinar la variación aleatoria, pero a diferencia de esos métodos físicos y métodos químicos, vamos a tener una variación de base dada por estas particularidades que tienen las variables discretas, ¿no? El encontrar una, dos o tres partículas en una muestra, por ejemplo. Vamos a un pequeño ejemplo. Dice, se pretende inocular
1000 botellas de un purín derivado de la carne, es decir, un desecho orgánico derivado de la carne, con una suspensión de esporas a un nivel medio de 10 esporas por botella. Eso es lo que se espera inocular en promedio. Podremos inocular 1, podremos inocular 10 o 20, bueno, etcétera. Dependerá de la estadística, justamente es lo que nosotros queremos averiguar. La pregunta es, ¿cuáles son las frecuencias esperadas para A, menos de una espora, B, menos de 5 esporas y C, más de 15 esporas por botella, ¿no? Es decir, ¿cuántas de esas 1000 botellas voy o espero encontrar con menos de una espora, con menos de 5, etcétera? Bueno, el cálculo es muy simple. P para x0, acuérdense que simplemente es la base de los logaritmos naturales elevado a la media, que a su vez es igual a la varianza, que a su vez es igual al parámetro lambda. Hacemos e elevado a la menos 10 y nos da 4.5 por 10 a la menos 5. Esto es obviamente una probabilidad. Vamos a multiplicar eso por la cantidad de botellas para obtener la frecuencia esperada. Entonces tenemos una cantidad de 0.0 botellas. Entonces básicamente vamos a encontrar ninguna botella con 0 espora. Después podemos hacer el cálculo para el resto, ¿sí? Teniendo en cuenta esta ecuación, e a la menos lambda. Nosotros recién reemplazamos 0 por esto, ¿sí? Reemplazamos ceros, nos quedaba, esto nos da 1, nos queda entonces e a la menos lambda, que es lo que hicimos aquí. Si ahora vamos a pensar en 1, tendremos que reemplazar lambda elevado a la 1, me queda lambda, y factorial de 1 es 1. Entonces me quedaría e a la menos lambda multiplicado por lambda, etc. Esto es lo que vamos a tener. Aquí tenemos entonces la tablita. Ustedes si quieren pueden hacer el cálculo. Ahí tenemos las probabilidades y las frecuencias o la cantidad de botellas que esperamos obtener, ¿no? Con 0, ninguna. Con 1, casi que ninguna tampoco. O podemos decir, vamos a encontrar, recién cuando tengamos 2000 botellas o 2100, 2200 botellas, probablemente encontremos una botella con una espora. Y así, vamos a tener después de esas 1090 botellas con 7 esporas, 112 botellas con 8, y etcétera. Con 10 esporas vamos a tener en principio, vamos a encontrarnos con 125 botellas, ¿no? Bueno, este cálculo también lo podemos hacer fácilmente con Excel, ¿sí? Simplemente tenemos que recordar el valor de la media, nada más que eso. Vamos a Excel. Vamos a agregar acá una hojita que se llame, no sé por qué no me aparece, acá está. Por aquí le decimos Poisson, pero algunos le dicen Poisson. También dentro de lo que son las funciones, o directamente yo la puedo escribir. Siempre no olvidemos de colocar, ahí tenemos la distribución de Poisson. Escribimos directamente, hacemos clic ahí para que nos diga por ahora X. Obviamente es el valor que yo quiero saber cuántas botellas voy a tener con 0 espora, por ejemplo, y la media, que es 10. En acumulado voy a poner falso, yo no quiero que me muestre la probabilidad acumulada, y ahí tenemos entonces ese 4.5 por 10 a la menos 5 para 0. Vamos a cambiarle ahí el valor 0 que yo puse por la posición de la celda, y bueno, puedo repetir lo que hice recién para la otra distribución. Y ahí tenemos entonces las probabilidades. Si yo quiero calcular la frecuencia, tengo que simplemente multiplicar esto por 1000, que es la cantidad de botellas que yo voy a encontrar. Entonces ahí tengo. ¿Sí? Si yo sumo todo esto, más o menos me va, si yo sigo bajando, fíjense que a medida que yo voy bajando,
voy sumando botellas. Va a llegar un momento en que junte las 1000. Vamos a seguir agregando hasta el 20. A ver. Agregamos hasta el 20. Hacemos ahí doble clic para completar todo. Bueno, arrastramos directamente. Ahí está. Hacemos doble clic. Y ahí tenemos cómo va cambiando esa frecuencia, ¿no? Empieza de 0, 2, 37, se hace máxima en el nivel, en el valor medio, y después vuelve a bajar, etcétera. Si sumamos, yo sumo la cantidad de botellas. No hace falta acá que haga la operación, porque aquí Excel debajo me muestra la suma. Fíjense que ya estamos en 998. Si yo sigo bajando, en algún momento, ya para un n un poco más grande, me voy a encontrar que tengo las 1000 botellas. Yo acá más o menos también podría determinar un intervalo de confianza. Hagamos, por ejemplo, la probabilidad. Yo voy a calcular, aquí le vamos a llamar X. Voy a seleccionar estas dos columnas y voy a hacer una gráfica de este tipo, que queda un poco más linda. Entonces ahí tenemos, es bastante simétrica en este caso, y también podemos hablar de un 95% de confianza, que van a ocupar, obviamente el 95% de confianza de 1000 botellas serán 950 botellas, ¿no? Que van a estar más o menos también en esta zona. Recordemos que esto no es una distribución de Gauss, es una distribución de Poisson. Estamos trabajando con variables discretas. No se olviden que estamos hablando de cantidad de esporas que vamos a encontrar en tantas, o mejor dicho, cantidad de botellas que vamos a encontrar con 7, con 8, con 9, con 10 esporas, etc. Esta gráfica también la podemos hacer con Minitab. Me voy a gráfica de distribución de probabilidad, elijo ver una, me voy a la distribución de Poisson, y ahí la tenemos. Simplemente me pide la media. La media era de 10 y le doy aceptar. Y ahí tenemos más o menos lo mismo. Acá se nota una pequeña asimetría hacia la derecha. No es simétrica como una gaussiana. Vemos. Entonces aquí queda más claro. El de Excel que hicimos recién le agregamos esa línea, pero obviamente no es del todo correcto agregarle esa línea. Más bien, como estamos hablando de variables discretas, no deberíamos haberle agregado esa línea. Me refería obviamente a esa línea continua que unía los puntos, ¿sí? Vamos mejor a seleccionar este conjunto de datos y vamos a usar otra gráfica de Excel, ya que estamos. Nos vamos a gráficas recomendadas y ahí ya con su inteligencia, no sé si artificial o cómo llamarle, podemos elegir lo que se llaman gráfica de columnas agrupadas, ¿no? Le damos a aceptar y ahí tenemos algo ya más parecido a lo que obtuvimos con Minitab, ¿no? Bien, y tenemos distintos diseños, etcétera, lo que ustedes quieran hacer. Bien, volvemos al PowerPoint. Tenemos, bueno, nuestros resultados. Como dijimos, si nosotros sumamos todas las frecuencias, vamos a llegar a tener aproximadamente, o vamos a llegar a 1000. Obviamente vamos a juntar 1000 cuando nos acerquemos a x igual a infinito. Bien, ciertas condiciones son estas que vemos acá, que deben cumplirse para emplear la serie de Poisson como un modelo matemático para recuentos bacterianos en una muestra. Algo de esto les adelanté ya. El número de organismos individuales por unidad de muestreo debe estar muy por debajo del máximo número posible que pudiera ocurrir, ¿no? Por ejemplo, esto significa que K tiende a infinito, que la muestra está muy diluida, que tenemos, por decirlo de alguna forma, muchas submuestras que podemos tomar. La probabilidad de que cualquier posición dada en la unidad de muestreo esté ocupada por un organismo es tanto constante como muy pequeña, es decir, P es constante y tiende a 0. En consecuencia, la probabilidad de que esa posición no esté ocupada por un organismo particular es alta. Obviamente la probabilidad de encontrarlo es baja, muy baja, la probabilidad de no encontrarlo es alta. La presencia de un organismo individual en cualquier posición dada no debe aumentar ni disminuir la probabilidad de que otro organismo se produzca cerca.
muestras diluidas, muestras con baja cantidad de microorganismos de distintos tipos. Los tamaños de las muestras deben ser pequeños en relación al conjunto de la población. Bien, estamos hablando de partículas que están suspendidas en un medio líquido, en un medio sólido. Cuando hablamos de, por ejemplo, método químico, nosotros tenemos, por decir, cloruro de sodio disuelto prácticamente de manera continua, podemos decir. Es tanta la cantidad de iones que están presentes que podemos considerarlo casi como un continuo y como una mezcla perfectamente homogénea, cosa que no sucede con partículas en suspensión. Entonces piensen en microorganismos en suspensión, piensen en sedimentos en suspensión, piensen en microesferas, etc. Ahora en pantalla tenemos a la distribución binomial negativa, que nos dice que si las condiciones que acabamos de ver, 2 y 3, no se cumplen, es decir, que la probabilidad de que cualquier posición dada en la unidad de muestreo esté ocupado por un organismo es tanto constante como muy pequeña, es decir, al revés, es grande, y además la presencia de un organismo individual en cualquier posición aumenta o disminuye la probabilidad de que otro organismo se produzca cerca, hacen que ocurra esto, que la varianza sea mayor que mu. Por lo tanto, tenemos un desvío, digámoslo así, de la distribución de Poisson, ¿sí? Entonces, este modelo aplica a casos particulares en microbiología, donde hay agregados y células o bacterias o microorganismos agrupados, por ejemplo, en lo que son muestras naturales, en diluciones, en preparaciones, etc. Bueno, suele ser el mejor modelo para expresar este tipo de concentración mayor de microorganismos en muestra, aunque también hay otros modelos adicionales. Bueno, podemos ver ahí la ecuación. Px es la probabilidad de que X organismos ocurran en una unidad de muestras. Np, como siempre, Npx es la frecuencia esperada. N es el número de unidades de muestra. Y además de la media, tenemos al parámetro K, que el parámetro K nos da básicamente esta información. El parámetro K no es un entero, es un número que puede tomar un valor en el dominio continuo y que se determina experimentalmente. Necesariamente se determina experimentalmente, y más adelante lo vamos a ver cuando lleguemos al módulo de microbiología o de ensayos microbiológicos relacionado con la incertidumbre de la medición en un ensayo de este tipo. Aquí tenemos un ejemplito que dice: la distribución de frecuencia observada de células bacterianas por campo en un frotis de leche fue el siguiente, ¿no? Ahí tenemos 56 campos con 0 células, 104 campos con 1 y así hasta llegar a 10. Y tenemos un campo con más de 10 células, ¿no? Suman un total de 400 campos. Ahí tenemos la frecuencia, es decir, la cantidad de células multiplicada por la cantidad de campos, nos da la frecuencia, y ahí después es la frecuencia acumulada a medida que uno va aumentando, ¿no? 0 más 1 me da 1, 1 más 2 me da 3, 3 más 3 me da 6 y así, etc. Bien, estas mediciones que yo tengo acá en definitiva, estas observaciones que yo tengo, me sirven para determinar el parámetro K, como se mencionaba anteriormente. Existen varios métodos. Este es el método más simple, se utiliza el valor medio. El valor medio, que es la cantidad de bacterias que yo tengo por campo. Ese se refiere el valor medio. Si hacemos 967 dividido 400 me da algo así como 2.4, elevamos al cuadrado, etc. Calculamos aproximadamente este parámetro K. Otro método ya un poco más complejo que no vamos a detallar ahora, pero que sí lo vamos a ver después en el módulo de microbiología,
me da 3.84. Bueno, con esos, y aquí tenemos la gráfica, ¿sí? Para una distribución binomial negativa. Y los cálculos, ¿sí? Los cálculos, como dijimos, depende de la media y también depende del parámetro K, que como hemos observado se determina experimentalmente, ¿sí? No es un parámetro como la varianza en una distribución de Poisson que depende de la media, bueno, etc. Que en cierta forma también viene a ser semi experimental. Calculamos entonces la probabilidad de encontrar 0 célula, la probabilidad de encontrar 1, 2, 3, etc. ¿Sí? Bien, como dijimos más adelante en el módulo de microbiología nos interesa ese parámetro K para poder determinar la sobredispersión. Y por ahora me interesa que sepan que la distribución de Poisson nos va a servir para muestras diluidas en este tipo de partículas y la binomial negativa me va a servir para muestras más concentradas, ¿no? Sobre todo muestras sólidas, por ejemplo, muestras de alimentos y otras matrices también. Bien, ahí entonces veíamos los cálculos, la transformación de escala, esto ya lo habíamos mencionado, hicimos ahí un pequeño ejercicio, que generalmente se transforma en logaritmo base 10, eventualmente logaritmo de base E, logaritmo natural, incluso podemos aplicar alguna raíz cuadrada, pero básicamente o más frecuentemente se utilizan logaritmos para hacer la transformación de escala, ¿no? Como que podemos observar un recuento que está, digamos, en el campo de las variables discretas, lo transformamos a variables continuas aplicando una transformación logarítmica, ¿no? Que es logaritmo de x más una constante dividido 2. Acá es el logaritmo de x más 1, digamos, independientemente de cómo sea la transformación, nosotros logramos una aproximación mayor a la normalidad. Vamos a realizar algunos ejercicios, sobre todo cuando lleguemos a microbiológicos, ¿no? No es mi idea que quienes están haciendo mediciones físicas y no les interese la parte microbiológica se metan en este tema. Entonces, pero sí, como es un módulo introductorio de estadística descriptiva, es importante que al menos escuchen hablar de ello, y a los que necesitan mayor profundidad la van a tener en el correspondiente módulo. Terminamos entonces con esta etapa de estadística descriptiva y pasamos a la siguiente, que es ya inferencia estadística, donde vamos a emplear distintas pruebas, distintas herramientas para aceptar o rechazar tal o cual hipótesis orientada a lo que es la generación de criterios en un proceso de validación, verificación de un método.